Realmente, nosotros hemos estado con este problema. Nos daban f de x y a nosotros nos tocaba calcular quién era f' x, ¿cierto? Ese es el problema al cual nos hemos estado enfrentando nosotros. Ahora nos vamos a enfrentar a un problema que es el problema inverso, digamos. Normalmente me han dado f de x y yo tengo que conseguir f' de x. Y ahora el problema cambia. Me van a dar f' de x y yo tengo que decir quién es la función que al derivarlo da como resultado f' de x. ¿Ok? O sea que nos están cambiando el problema. Nos están dando la derivada y me preguntan, ¿qué función derivé para que me diga como resultado esto que le estoy dando? ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que nos vamos a enfrentar ahora. Miren que inicialmente hay problemas que no son muy complicados. Y bueno, decirles que el símbolo que se utiliza para representar las antiderivadas es este. Es la integral. Quiero ver si aparece aquí una mejor forma de ella. Bueno, así. La integral. Normalmente aquí va la integral de f de x y se acostumbra a poner con respecto a quién, con respecto a qué variable estamos pensando esta antiderivada. Así que aquí siempre va la función y la derivada con respecto a qué variable la estamos tomando. ¿Ok? Siempre hay que tenerlo presente en ese sentido. Hay integrales indefinidas y hay integrales definidas. Por los momentos nosotros vamos a hablar de antiderivadas o de integrales indefinidas. Es decir, aquí miren, no lleva límites de integración. No vamos desde un valor hasta otro. Más adelante vamos a hablar de qué significa una integral definida. ¿Ok? Fíjense que no es muy difícil. Algunos casos ya conocidos va a ser fácil que usted obtenga la antiderivada. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted por la integral de digamos la integral de 2x, ¿vale? Derivada de x. O sea, la antiderivada. ¿Será muy difícil encontrarla? Pregunta, ¿qué función es la que yo debería de derivar para que el resultado me diga 2x? ¿Qué función X al como cuadrado. resultado 2x? ¿Cuál decía? No alcancé. X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien, ahí está. Entonces, mire, aquí tenemos x elevado al cuadrado. Un detalle que usted tiene que tener en cuenta acá es que las antiderivadas no son únicas. De hecho, existen miles de antiderivadas. No solamente existe una función que al derivarla da como resultado 2x, sino que hay una infinidad de ellas. Es por eso que siempre nosotros aquí le ponemos una constante, normalmente c. Esa constante c se le llama constante de integración. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que x a la 2, su derivada es 2x, también es cierto que si la función fuera x a la 2 más 1, ¿cuánto sería su derivada? ¿Cuánto es la derivada de x a la 2 más 1? Pues también es 2x. Si alguien le dice, la función es x a la 2 más 10, ¿cuánto es la derivada de x a la 2 más 10? Pues también 2x. Entonces, se dan cuenta que si a x a la 2 la acompaña aquí una constante, y esa c puede ser positiva o negativa, siempre nos dará como resultado 2x. ¿Ok? Entonces, siempre que usted antiderive o que integre, cualquiera de las dos palabras que quiera usar, debe de añadir una constante de integración.
Bueno, tal como ustedes están sospechando, para cada una de las formulitas que ustedes ya conocen de derivación, existe su igual para antiderivación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, usted sabe que la integral, perdón, que la derivada de seno es coseno. Eso quiere decir que la integral de coseno, ¿cuál es? Pues seno, porque cuando yo le pregunto a usted por la integral de coseno de x derivada de x, le estoy diciendo, ¿cuál es la función? Le estoy haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función que al derivarla da como resultado coseno? Y bueno, usted sabe que esa es función seno de x. Todas las formulitas que nosotros hemos visto hasta hoy, de logaritmos, de funciones potencia, de exponenciales, de seno inverso, de tangente inverso, etcétera, todas ellas sirven de manera equivalente para tener una formulita, pero en este caso de integración, que va en el otro sentido. Voy a detener un poquito acá y les voy a mostrar en el libro, en la sección punto 1, aparece un breve resumen de tanto las tablas de derivación como las de integración. Entonces, déjenmelas, se las muestro por aquí. Y van a ver ustedes cómo la una es la inversa de la otra. ¿Alcanzan a verlas ahí? ¿O necesitan que lo haga un poquito más grande? Empecemos a revisar por este lado, si les parece. Yo creo que ahí ya se debería de ver bien, ¿verdad? Confirmen, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense. Nosotros sabemos que la derivada con respecto a x de x es 1. Entonces, por lo tanto, la integral de derivada de x, a ver, si solo pongo derivada de x aquí, ¿cuál es la función? La función es 1, ¿verdad? Porque acuérdense que ese de x va ahí siempre, ¿ok? ¿Por qué multiplica de x para que el resultado sea de x? 1. Eso significa, al no haber nada ahí, no es 0, sino que es un 1, ¿verdad? Lo que tenemos. Entonces, la integral o la antiderivada de 1, ¿quién es? X más c. Miren que se desprende de esto, porque aquí yo le estoy preguntando, ¿cuál es la función que al derivarla da como resultado 1? La respuesta es x más cualquier número. Puede ser la x sola, pero también es cierto que, por ejemplo, x más 5, su derivada es 1. X menos 20, su derivada es 1. Ya explicamos el porqué de esa constante de integración, ¿verdad? Todo radica en que la derivada de una constante nosotros aprendíamos que era 0. ¿Ok? Entonces de ahí viene el hecho de que uno siempre tenga que añadir esa constante, debido a que derivar este no me va a afectar en nada el resultado, ¿no? Aquí yo estoy diciendo que la derivada... ¿Sí? Disculpe, mire que no se mira la pizarra. ¿Qué están viendo ahorita? Pues unos documentos. Sí, es un documento el que le estoy mostrando, pero no sé si está viendo el que yo quiero que vean. ¿No está viendo las fórmulas? No. Solo se ven los archivos que se tienen. Se quedó trabado. Ahorita. Solo, ¿Ahora sí? solo se ve la lista de documentos. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces les decía, en la 5.1, ahí encuentran ese listado. Y aparece a la par de la fórmula de diferenciación, aparece la fórmula de integración.
Entonces, la derivada de x es 1. Eso quiere decir que la integral de 1 es x. ¿Se dan cuenta, verdad? Son fórmulas contrarias. Míreme. Esta que usted tiene aquí, ¿se acuerdan? Es la regla para derivar potencias. ¿Qué hacíamos si teníamos x a la n más 1? Pues le restábamos 1 a la potencia y esta potencia la mandábamos a dividir. Así que nos quedaba x a la n. ¿Sí? Ahora, fíjense esta otra. ¿Qué pasa con la integral de x elevado a la n? Mírenme. ¿Qué sucede con el que antes mandábamos nosotros a multiplicar? ¿Se acuerdan, verdad? Este n más 1 bajaba a multiplicar acá. Yo creo que dije dividir antes, pero no. Estaba mal ahí, sí dije dividir. Este n más 1, ¿se acuerdan, verdad? Lo bajábamos a multiplicar. Claro, como aquí hay un n más 1 y aquí hay un n más 1 abajo, se cancelan. Y si a la potencia le restamos 1, n más 1 menos 1, nos queda simplemente x elevado a la n. Pues miren que aquí es todo lo contrario. Si usted tiene x elevado a la n, antes le restábamos 1. Aquí cuando estamos antiderivando, ¿qué hacemos en su lugar? Le sumamos 1. Antes esta potencia bajaba a multiplicar. Ahora, ¿qué pasa a hacer? Pasa a dividir. Así, por ejemplo, ¿cuál es la antiderivada de x a la 5? X a la 6 dividido sobre 6. ¿Se dan cuenta? Al 5 le sumo 1 y ese resultado de sumarle 1 al 5 lo mando a dividir abajo. X a la 6 sobre 6 más c sería la antiderivada de esa función. Entonces, prácticamente para cada derivada hay una antiderivada. ¿Se acuerdan? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Pues resulta que ahora la integral de 1 sobre x es el logaritmo del valor absoluto de x. ¿Se corresponden? Lo que yo les decía, la derivada de seno es coseno. Ah, bueno, entonces la integral de coseno es seno. Y por aquí están todas. La verdad es que ustedes ya las conocen. Solamente se las voy a mostrar, ¿verdad? Aquí está, la derivada de coseno es menos seno. Ah, bueno, entonces la integral de seno es menos coseno. ¿Ok? La derivada de tangente era secante cuadrado. Bueno, equivalentemente la integral de secante cuadrado es tangente de x. Y es natural por la interpretación que tiene la antiderivada. Estoy preguntando, ¿qué función al derivarla, por ejemplo acá, qué función al derivarla me da cosecante cuadrado? Pues menos cotangente de x. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la derivada de cotangente de x es menos cosecante cuadrado. Yo quiero que me quede positivo, le tengo que poner un menos antes. Y así por el estilo, miren. Aquí está para secante, para cosecante. Por aquí en este otro lado encuentran las de seno inverso, tangente, secante. Las de potencias. ¿Se acuerdan? La derivada con respecto a x de b a la x es b a la x logaritmo natural de b. Este logaritmo estaba multiplicando. Aquí en la integral, en lugar de multiplicar, pasa a dividir. Hace lo contrario, ¿eh? Entonces, por ahí va la cosa. Hay que conocerse cada una de estas formitas. Todas las que usted ya conoce para derivar, tiene que pensarlas también en el otro sentido. Ahora, tiene que pensarlas para integrar. ¿Ok? Entonces, prácticamente en esta primera clase, su tarea es, si no se sabe bien esas formulitas de las derivadas, apréndaselas y apréndaselas de revés a derecho y del derecho al revés también. ¿Ok? Y eso se logra practicando, chicos. Es la única manera, ¿verdad? Se logra esto, practicando, practicando, practicando. Mientras más practique usted, más cerca está, ¿verdad? De que esto se le quede. No hay de otra. Ahora, yo les quería mostrar algunos ejercicios en los que únicamente necesitamos estas definiciones, pero que tienen algún condimento especial que los hace diferentes. Entonces, para eso los voy a llevar a la pizarra de nuevo y los vamos a discutir ahí. Vamos a ver cómo se calculan esas antiderivadas.
Entonces, permítanme presentarles la pizarra de nuevo. Les voy a poner un ejemplo. Así como en las derivadas, a veces había que acomodar un poco la función antes de tratar de calcular la derivada, también funciona igual con las antiderivadas. A veces hay que acomodar un poquito la cuestión para que nos quede a modo. Por ejemplo, suponga usted que nos piden calcular la integral de 1 sobre x a la 5. Derivada de x. ¿Qué función al derivarla da como resultado 1 sobre x a la 5? Es la pregunta que me están planteando. Y miren, no hay una respuesta directa que la podamos sacar así de un solo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarla a una de las formas conocidas. Por ejemplo, esto podemos reexpresarlo como integral de x elevado a la menos 5. Derivada de x. ¿Se dan cuenta? Para 1 sobre x a la 5 no tenemos, pero para x elevado a una potencia sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues aplicamos la formulita. ¿Se acuerdan cómo va la formulita? Si no, chequéenla ahí en el libro, ¿verdad? Capítulo 5.1. Ahí están las formulitas, esas que les mostré yo. ¿Qué se hace cuando uno tiene una potencia? Pues la regla es que a la potencia le sumamos 1 y ese mismo resultado lo mandamos a dividir abajo. Entonces, ¿qué pasa si a este exponente negativo 5 yo le sumo 1? ¿Cuánto me queda? Me queda menos 4. ¿Se fijan? Me queda menos 4, pero acuérdense que yo tengo que dividir esta expresión por este mismo exponente, ¿eh? ¿Ok? Por este mismo, por el menos 4. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a poner el 4 aquí y el menos lo voy a poner afuera. ¿Ok? Sí. Entonces, no olviden que esto siempre lleva aquí una constante de integración C. Usted puede comprobar las antiderivadas, siempre las puede comprobar. ¿Cómo sabemos nosotros que mi antiderivada está correcta? Fácil, derive este resultado que le dimos aquí con respecto a x y debería de quedarle x a la menos 5. Fíjese que es verdad, porque ¿qué hacemos con este menos 4? Vas a multiplicar. ¿Y qué le va a dar? Menos por menos 4 más 4. Entre 4 se cancelan los 4. ¿Y qué hago con el exponente aquí para derivarlo? ¿Se acuerdan? Le resto 1. ¿Y cuánto es menos 4 menos 1? Menos 5. Así es que la derivada le va a quedar x a la menos 5. Que es lo mismo que 1 sobre x a la 5, ¿verdad? Por álgebra. Ya lo sabemos. Ni tan siquiera me pongo a derivar c porque ya sabemos que la derivada de una constante es 0, ¿verdad? No me vaya a salir. ¿Y qué hizo la derivada de c? No, porque c es una constante. Es un número cualquiera. Su derivada es 0 automáticamente. Entonces, solo es cuestión de que lo acomodemos un poquito para poder obtener la respuesta que andamos buscando. De manera similar, digamos, por ejemplo, tampoco tenemos la integral de raíz cuadrada de x, derivada de x. Alguien puede decirme, pero no me han dado ninguna formulita para calcular con raíces. Está bien, no le han dado ninguna formulita, pero usted puede volver a expresar esto como la integral de x elevado a la 1 medio.
b de x. No está cometiendo un pecado porque solamente está volviendo a expresar ese elemento de raíz de x, lo está volviendo a expresar de una manera equivalente. Y ahora, como tiene una potencia, ahí puede aplicar la ley que acabamos de aprender para antiderivar potencias de x. ¿Ok? Entonces, decía esa ley. ¿Qué hacíamos aquí con este 1/2? Acuérdense que aquí a 1/2 le sumamos 1. Entonces, ¿qué pasa si a x, si a 1/2 usted le suma 1? ¿Cuánto le queda? 1/2 más 1 son 3/2. Ahora, no se olvide usted que este 3/2 tiene que mandarlo a dividir abajo. Ahora, yo espero que ustedes recuerden una propiedad que tienen las fracciones. Si usted manda a dividir por 3/2, da lo mismo que multiplicar por ¿cuánto? Por 2/3, ¿ok? Es lo mismo. Espero que lo recuerden. Porque alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿y de dónde sale ese 2/3? Lo voy a poner aquí. ¿Por qué pone 2/3 si la regla dice que mande a dividir ese 3/2? Bueno, porque dividir por 3/2 es lo mismo que multiplicar por 2/3. Se lo voy a probar solo una vez para que usted lo recuerde. Voy a evitar el exponente 3/2 por un momento y pensemos solo en x, vaya. ¿Qué pasa si usted divide x entre 3/2? Acuérdese que para simplificar las cosas, a la x le ponemos denominador 1. ¿Y qué hacíamos? Para resolver eso, multiplicábamos extremo a extremo y medio con medio. ¿Qué pasa si multiplicamos así? ¿Qué nos queda? Le queda x por 2, 2x. Y 1 por 3, 3. Pero fíjense que 2x sobre 3 es lo mismo que 2/3 por x. ¿Sí? Es la misma cosa. Entonces, si la x la divido por 3/2, me da lo mismo que multiplicarlo por 2/3. No se les olvide esa propiedad porque la van a necesitar. Aquí con frecuencia. Digamos, si usted manda a dividir por 1/5, le da lo mismo que multiplicar por 5. Si usted manda a dividir por 7/3, le da lo mismo que multiplicar por 3/7. Siempre dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su recíproco. Téngalo pendiente, ¿va? Para que no se metan problemas. Y bueno, todo cuadra porque si usted deriva esta expresión, este 3/2 lo manda a multiplicar aquí abajo con este 2/3, le da 1. ¿Y qué pasa si a 3/2 le resta 1? Le queda 1/2. X elevado a la 1/2, nada más. Que era lo que nosotros queríamos. Esta es la función que si usted la deriva, le da como resultado X a la 1/2. Así es que lo que yo les estoy mostrando con estos ejemplos es que no siempre todo va a estar solo de digerirlo, ¿verdad? Sino que a veces uno va a tener que hacer pequeñas preparaciones para que le quede a modo y poder antiderivar la expresión que nos presentan. Veamos algunos otros ejemplos en los cuales quizás va a ser necesario tener en cuenta, ¿verdad? Lo que les he dicho ahorita. Bueno, por cierto, antes de proseguir, me gustaría aclarar que como la antiderivada se desprende o trae una equivalencia, digamos, de las derivadas, entonces hereda todas sus propiedades.
Al menos la mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué propiedades tenemos aquí que hay que tomar en cuenta? Miren, la integral, si está multiplicando una función por una constante, la constante usted la puede sacar afuera de la función. Es decir, vaya, para que quede claro y no estar solamente hablando en el aire. Si usted tiene la integral de k multiplicado por f de x, es lo mismo que sacar la constante afuera y la integral de f de x derivada de x. Aquí me quedó el d de x. ¿Se dan cuenta? Podemos sacar la constante afuera, así como lo hemos hecho con el límite, así como lo hemos hecho en derivadas. También funciona para las antiderivadas. ¿Ok? Y pues también hay una regla para la suma de funciones dentro de una integral. Pero ahí terminan las similitudes. No vaya a querer aplicar aquí regla del producto, regla del cociente, porque no funciona así. ¿Ok? Ténganlo claro. Solamente para la suma y resta. Ahí sí, por ejemplo, si usted tiene integral de f de x más o menos g de x, o sea, cuando pongo más menos ahí significa que puedo ir cualquiera de las dos, ¿verdad? O bien un más o bien un menos, pero la fórmula es la misma. Entonces, esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo que tener la integral de f de x